Capítulo 3, Resolución y NN, parte 7. ¿Había podido Sakurazuki Tansetsu llegar al mundo de ultratumba que tanto le preocupaba? Había atravesado el agujero, nacido de la muda repetitiva del mundo. Mientras me aplicaban gentamicina y vendajes en todos los dedos en la habitación 7 de la segunda planta de la Casa del Pino en la cama de Kimura de Izuki, Ongou Takesi irrumpió en mi habitación. Hemos encontrado a Katou muerto. Intenté levantarme en mi confusión, pero Ongou Takesi me detuvo. Quédate sentado. Por favor, respóndeme. Dijiste que fuiste al Teatro Pine House, ¿no? ¿Dónde estaba eso? En ninguna parte, eso no. Katou te durmió y te llevó a algún sitio. Te estoy preguntando dónde estaba el Teatro Pine House, por allí, en Point Loma, en San Diego, vale. Y allí se reunieron grandes detectives, ¿verdad? Sí. ¿No puedes sentarte un rato? No tengo tiempo para eso. Debo resolver este caso lo antes posible, dijo, dirigiéndose hacia la salida con lágrimas en los ojos. Ojalá hubiera descansado un poco solo o en compañía de sus compañeros con los que compartía el mismo dolor, pero concentrarse en deducir podría ser la mayor distracción que existe para un gran detective cuando se pone serio con un caso. No iba a detenerlo. Aún así, tenía una pregunta para él. ¿Qué pasaba con Sakurazuki? Ongou se detuvo en la puerta dándome la espalda. Estaba temblando. Katou trabajaba como una especie de medium bajo el nombre de Sakurazuki Tansetsu. Pero no es que pudiera ver fantasmas, sentir su presencia o ser poseído por ellos como un chamán. Podía ir al más allá por sí mismo y, a veces, incluso enviar a otros allí. Allí, podía encontrarse con las personas que iban al más allá, las que vagaban por allí o las que le enviaba allí. No creo en la existencia del más allá, pero creo en lo que él hacía. Así que, como pensé que solo funcionaba con personas que creían en el más allá y esas cosas, Ongou giró la cara para mirarme. ¿Dónde crees que va la gente después de morir? Hablé de eso con él, no pasa nada. Se enfrentan a la oscuridad y eso es el final. Chasquido. Luces apagadas. Silencio sepulcral. ¿Cuánto creía realmente en lo que acababa de decir? No ignores a tu preciosa Kosuechan, dijo antes de salir de la habitación. 7. Había olvidado el nombre de Kosue cuando ese Neil Pilar se dirigió a Odoriami, Sutaro. El cerdo de púas descansaba sobre mis rodillas. No te estoy ignorando, Kosue. El cerdo de púas me miró al oír eso. Kosue estaba aquí. Así que Sakurazuki también había muerto, suspiré. ¿Había podido Sakurazuki Tansetsu llegar al mundo de ultratumba que tanto le preocupaba? Había atravesado el agujero, nacido de la muda repetitiva del mundo. ¿Cómo se sentía al sumergirse en el lugar al que tenía demasiado miedo de acercarse por sí mismo? Si los humanos simplemente se desvanecían tras su muerte, las almas no se alejarían del cuerpo, por lo que los miedos de Sakurazuki y los incidentes de Kosue serían imposibles. El caso de la Casa de Pino probablemente tampoco habría ocurrido, bueno, podría haber ocurrido, pero ni Kosue ni yo nos habríamos visto involucrados en él. Los humanos son seres vivos tan molestos, en realidad, seres moribundos, pero los conejitos ángel apostaban por ese desafío. Incluso mientras Ongou me hablaba con los ojos llorosos, los conejitos ángel estaban practicando RCP y respiración artificial a Sakurazuki Tansetsu sin quitarle el palillo de su ojo izquierdo. Incluso ignoraron a la policía que pedía que les entregaran el cuerpo para una autopsia y lo conectaron a un respirador artificial tan pronto como lo entregaron desde la clínica Katsuki Oeste. Salí de la habitación 7 cuando me vendaron todos los dedos y vi a Mika Mills de pie en el pasillo. Estaba mirando la habitación de Katou, a unas puertas de distancia a la derecha, la habitación 10, donde se habían reunido todos los miembros de la compañía. Sakurazuki-san podría volver si su cerebro y su corazón se mantienen activos, dijo Nils. ¿Crees en cosas así?, le pregunté. No se trata de eso. No estoy seguro de que debería dudar aquí, así que me rindí, respondió sin mirarme. Creo en todo. Más bien, incluso si no puedo obligarme a creer en algo, en este punto, pase lo que pase, simplemente lo acepto. ¿Y las deducciones? ¿Vas a intentarlo? En este contexto, Nils volvió la cabeza para mirarme directamente a la cara. Por supuesto. No hay nada que temer para alguien que conoce la verdad. El contexto no tiene nada que decir. Además, Daji-san, ¿qué contexto estás leyendo? Probablemente te referías al contexto de, los grandes detectives se equivocarán y morirán pase lo que pase, pero eso es una lectura bastante errónea. El contexto actual sería en realidad, no llegaremos a ninguna parte si Daji-san no hace nada. El tono y la mirada de Nis insinuaban que estaba molesto conmigo. Lo he oído todo. Viniste a la Casa del Pino con la guía de Kosuechan, ¿verdad?
La pequeña Kosué estaba llamándome desde aquí y la Kosué de 17 años me dijo que viniera. ¿Puedes irte? Te escribiré cartas. Una de las 12 palabras escritas alrededor de la casa era miércoles, ¿verdad? Onsdag. Y no dijo Sakurazuki-san algo sobre los grandes detectives, que se apuñalan en un ojo para llamar tu nombre. Ya se ha llamado 9 veces a Odín, el dios tuerto. ¿No crees que es hora de responderles? Por el bien de Kosué-san también. Además, de hecho, me he dado cuenta de una cosa, dijo Nils. Aunque, negará parte de la deducción de Sakurazuki-san. Adelante, por allí, Nils miró hacia el vestíbulo central. Vamos juntos. Instintivamente miré a mis pies. Ante ellos estaba el rastro de sangre de Mitamura Sauro, rastro de sangre. El círculo guardián. No sé si esa parte de la deducción de Sakurazuki-san era correcta o incorrecta, pero no pasa nada, no tardará mucho, me tranquilizó Nils. Estuve en el vestíbulo un rato hasta ahora, pensé en devolver a Kosué a la habitación 7, pero el cerdo de púas me abrazó pegando su cara contra mis mejillas. Al darse cuenta de mi vacilación, entonces espera dónde estás, comenzó a hablar Nils en cuanto empezó a bajar las escaleras frente a la habitación 7. El árbol en el centro de la habitación era, en efecto, el árbol de la vida. Sin embargo, consideraba que la vara con serpientes entrelazadas en la maceta era el árbol de la sabiduría, pero es más común que represente a la serpiente diabólica que atrajo a Eva como un animal. Sin embargo, esa vara tenía 2 serpientes enrolladas una alrededor de la otra, eso es, poco a poco, alzó la voz hasta llegar al árbol del viajero, luego extendió los brazos hacia él, agarró la larga vara que estaba clavada allí y la sacó. En el extremo inferior de la vara de doble serpiente que medía el doble de la altura de Nils, había un par de alas. Esto se parece más a un caduceo que al árbol de la sabiduría. Miércoles, esta es la vara de Hermes. El mensajero divino y protector de los viajeros. Nils volvió a mí con ese bastón en las manos. A Hermes también se le conocía como el dios de la muerte que conducía a los difuntos al inframundo. Así que, Wednesday-san, a veces se le considera equivalente al dios de la guerra y la muerte en la mitología nórdica, el que reúne las almas de los héroes en el palacio de Valhalla y los hace luchar, Odín. Tras subir las escaleras, Nils me entregó a Caducias. Las alas todavía estaban sucias de mugre. Lo habían enterrado boca abajo. Nils reanudó su regaño. Si equiparamos a los grandes detectives que trabajan en la escena de un crimen con héroes, sería el pabellón de pino en el que se reunieron para luchar y morir el palacio de Valhalla. Miércoles, ¿vas a disfrutar viendo nuestras muertes como Odín? Con el caduceo en las manos, se me pasó por la cabeza la idea de golpear hasta la muerte a ese mocoso arrogante y enclenque. ¿Qué podía hacer? Sin embargo, no podía culparlos por atribuirme todas esas coincidencias superpuestas. Estaba aquí, un detective. Un especialista en encontrar niños desaparecidos. Y Kosué seguía perdida. Sabía que tenía que hacer algo. Aún así, ¿qué podía hacer con mi poder? Al ver que ni siquiera podía blandir el caduceo, Nils continuó con voz tranquila. Aún así, me alegro de haber podido señalarlo, al menos. ¿Qué? Me alegro de que estemos en el Palacio de Valhalla. Miércoles, en el Palacio de Valhalla, cualquier héroe que haya muerto en batalla vuelve a la vida. Entonces pueden participar en batallas una vez más. Levanté la vista del bastón que tenía en las manos y miré fijamente la sala 10, que estaba a mi derecha más allá de una parte del pasillo. Todos estos tipos estaban esperando la resurrección del gran detective Sakurazuki Tansetsu, a pesar de que tenía los palillos clavados en el cerebro. Pensando en eso, me di cuenta, no podíamos estar seguros de si la destrucción de su cerebro lo había matado por completo. La lobotomía transorbital de Walter Freeman, no apostaría a que ese tipo estuviera deprimido o que se sometiera a esa imprudente cirugía, pero un tonto había sobrevivido a esa imprudencia. Los humanos no mueren por estirparles un poco de los lóbulos frontales. Tal vez clavarle palillos no los mate. Entonces, el alma de Sakurazuki se había escapado sin que él muriera. Podría haber ido a su mundo después de la muerte y no haber regresado todavía. Recordando eso, le pregunté a Nils. ¿Y Kiyu? Era demasiado tarde. Su cuerpo ya estaba rígido cuando lo encontramos en los baños. Así que, como habían pasado más de 30 minutos después de su muerte, su cerebro ya no tenía salvación, independientemente de la máquina a la que pudiéramos conectarlo. El cerebro comienza a morir después de solo unos minutos privado de oxígeno. Ya veo, Wednesday-san, ¿qué tipo de persona es Mercury-san?, preguntó Nils. Bruscamente, realmente no lo sé, respondí. Solo conozco a este tipo desde el mediodía. Solo sé que es tan inútil como parece y que es un artesano japonés de la confección. De verdad. Pero, ¿por qué? Bueno, estaba pensando que Mercury-san también estaba destinado a venir aquí. Su único propósito es armar jaleo.
Aunque fue él quien me salvó en el Painhouse Theater. ¿Por qué? El Hermes de la mitología griega no solo se asemeja al Odín de la mitología nórdica, sino también al Mercurio de la mitología romana. Mercurio, su nombre en inglés era Mercury. Deja ya esa mierda. Me di la vuelta para mirar de dónde provenía la voz que venía detrás de mí y me encontré con Mercurio. Sé, ¿qué he hecho para merecer que me comparen con ese imbécil?, dijo, y luego rápidamente me robó el caduceo de las manos, soltó un ja y lo partió por la mitad con las rodillas. Crack, exclamamos Nils y yo, dejad de gritar, idiotas. Los símbolos de esta casa no tienen nada que ver conmigo, dijo mientras tiraba al suelo las partes rotas del caduceo. El bastón alado y las serpientes. No tenga miedo, detective, dijo. No puede luchar con miedo en la mente, eso debió de estar dirigido a mí. ¿Se va a casa ahora? ¿A dónde? A Chofu. Como si fuera a ir. Irá. Quiero decir, no ha hecho nada aquí. Además, ese Neil Pilar claramente va tras usted, pensé. Me aseguré de no preguntármelo, pero realmente compartimos nuestra experiencia en el Painhouse Theater. No fue un sueño. Parecía que una parte de mí quería restarle importancia como si solo hubiera sucedido en mi cabeza, pero no era el caso. Mercury, ¿cómo encontraste el Painhouse Theater en aquel entonces? Nada loco. Fui a tu oficina en San Diego y vi un charco de sangre y una mujer desmembrada, así que miré por la ventana rota y vi tu coche alejarse a toda velocidad. Luego tomé un taxi para ir tras de ti. Si eso fue todo lo que hizo falta, ¿por qué no pudo venir Sakurazuki? Pregúntale si tienes tanta curiosidad. En algún momento se convirtió en una voz, aunque parecía que podía verme. De todos modos, no vas a hacer nada aquí, así que ve a sembrar el caos. No te sorprendas de que la gente te pida lo que sea cuando vienes a la mesa de negociaciones con una actitud perezosa. Si no tienes ningún plan ni ambición, deja de salir con ese pervertido raro. Ignóralo, eso es todo. Volvamos. Quiero darme un largo baño, en Yu. Además, esto empieza a aburrirme. Todavía quedan muchos grandes detectives en el mundo. No van a dejar de morir pronto, ¿sabes? Pero no puedo irme de aquí, porque Kosuechan está aquí. Idiota. Deja de usar a una niña de 6 años como excusa para huir, no estoy huyendo. Entonces lucha, podría haber sido mejor dejar que su puñetazo me hiciera volar, pero lo esquivé en el último segundo y le lancé un gancho de izquierda a la cara a Mercury. Había visto sus movimientos. Me di cuenta de eso. Mercury se me miró desde el suelo en el que se había derrumbado y sonrió. Es lo mismo que las peleas. Al principio te pueden ganar muchas veces, pero cuanto más lo hagas, más rápido reaccionará tu cuerpo. Aunque si tienes miedo todo el tiempo, nunca aprenderás a no recibir puñetazos. Respiraba hondo. ¿No estamos en el Palacio de Valhalla? Ese chico lo dijo, ¿no? Cree en eso y estarás bien. Los Einherjar presentes aquí luchan a través de muchas muertes y resurrecciones. Si caes, apartaré a ese inútil de Sakurazuki y te enchufaré en su lugar. Ya fuiste allí una vez y volviste. No debería ser tan difícil hacerlo otra vez, ¿verdad? ¿Van las personas que mueren al Teatro Painhouse? ¿No van? A mí me lo pareció, al menos. ¿Y tú, Mercury Cezanne?, preguntó Nils. ¿No puedes ir al Teatro Painhouse? Por favor, ve allí y recupera a Sakurazuki-san. No es mi trabajo. Se levantó. ¿No fue así antes también, detective? ¿No estaban estos tipos presumiendo de sus deducciones solo para usted? Le estaban mostrando el camino. Era su turno. Aunque no pudo hacer una mierda cuando subiste al escenario. Gestiona algo esta vez. Ni siquiera yo estoy seguro de poder vencer a ese Neil Pilar cada vez. Los dedos cubiertos de goma de ese Neil Pilar podrían volver a llegar a mi cara y chirriar al pasar por mis oídos. Realmente no eres bueno. No tenía sentido esperar. Empiezo a sentir lástima por los grandes detectives. Te aplasto el ojo entonces, esa voz melodiosa. Mis piernas estaban congeladas, ¿sabes?, dijo Mercurio. No tienes que luchar en el camino que está preparado para ti, ¿de acuerdo? Lo miré a los ojos. Creer en el Palacio de Valhalla está bien, como no creer en él. Lo importante aquí es elegir uno de los dos. Vacilas y te quedas pensando en cada cosa porque tu mente no está despejada. Contrólate. Pensé que había esquivado el puño izquierdo de Mercurio, pero resulta que era una finta. Evitó fácilmente mi puñetazo derecho que había provocado y me asestó un fuerte derechazo en el plexo solar. Caí de rodillas.
Eso es todo lo que se necesita para vencer al yo actual. Pero si te levantas, podrías reaccionar mejor la próxima vez. Pero los que rechazan la lucha nunca aprenderán. ¿Qué hará, detective? ¿Qué podía hacer? Ni idea. Pero no habían sido todos los casos en los que había participado una serie de giros, sin dar ninguna pista de hacia dónde se dirigían. Sin embargo, los había superado. Debería actuar como de costumbre. ¿Qué hacía normalmente cuando buscaba niños? Recopilaba información sobre su entorno, los padres, la situación vecinal, la situación escolar. Lo miraba todo, pregunté a la gente. Indagué en la historia de ese niño, sabía todo lo que le había pasado a Yamahisi Kosue. Pero yo estaba en la casa del pino, en la cima de una montaña en medio de la nada, en la prefectura de Fukui. Ni Fukui ni la casa del pino aparecían en la historia de Kosue. Entonces, ¿cómo encontré el camino hasta aquí? Estaba buscando el túnel de la piña, y Mercury y Sakuko recordaron el caso de la casa del pino. A través de la palabra clave, piña. Entonces, en cuanto a la casa de pino, no sabía nada. Llegué por la tarde y no hice más que escuchar la guerra de deducciones que ya había comenzado. Los grandes detectives eligieron entre una gran selección de información para construir sus deducciones, pero yo no tenía ni idea de qué información se había dejado de lado. ¿Quieres pelear?, preguntó Mercury. Mi respuesta fue obvia: lucharía. Era por Kosue. Recordé lo que ese Neil Pilar me había dicho. Recordé lo que me había dicho ese Neil Pilar. Apuesto a que incluso te olvidaste de Kosue. La sorpresa ante tus ojos hace que pierdas de vista lo que es importante. Tenía razón. Había estado demasiado preocupado por las sorpresas como para hacer algo por Kosue. El cerdo de púas estaba sobre mis hombros, aferrándose a mí. Disco, la voz de Kosue parecía llorosa. Me levanté. Estoy bien, Kosue. No es como si estuviéramos peleando. ¿Te duele? Estoy bien, vamos a casa, sí. Pronto, lo prometo. ¿Cuántos minutos? Solo un poco. No, Kosue, quédate un poco más con este señor, señalé a Mercury con la mirada. Con él, ese Neil Pilar no irá por ti. ¿Te refieres a Sesnein Piner? Sí. ¿Y Disco? Tengo trabajo que hacer. Kosue guardó silencio durante unos segundos. Luego, vale, ten cuidado, dijo. Esas eran las palabras que siempre usaba cuando me despedía para ir a trabajar. Cada vez, me decía, ten cuidado, a pesar de lo sola que se sentía. Le entregué el cerdito de púas a Mercury. Muy bien. Kosue-chan, ¿no tiene sueño? Echemos una buena siesta mientras Disco-kun trabaja. El cerdito de púas que tenía en brazos me miró. Date prisa, detective. El Ragnarok está cerca. Ragnarok es el fin de los tiempos en la mitología nórdica, me explicó Nils, y luego miró a Mercury. ¿Te refieres a la fecha de mañana indicada en el horóscopo de Pinehouse? El 15 de julio de 2006 a las 23:26. Mercury soltó una sonrisa. Nils le dijo, pensé que serías de los que ignoran ese tipo de contexto. Contexto, Mercury-san. Eres demasiado estúpido para entenderlo. Sería injusto que alguien de mi nivel no luchara con las reglas del oponente. Entro en su campo de batalla, les dejo hacer el primer movimiento como quieran, y aún así, salgo ganando. Sí, eso es mucha confianza, dijo Nils antes de esbozar una sonrisa preocupada. Pero entonces Mercury habló. Idiotas. Otro idiota morirá mientras vosotros estáis perdiendo el tiempo. Seguimos su mirada y vimos a un Go Takesi salir de la habitación 10 en el segundo piso. Nos gritó. Chicos, lo he resuelto. He descubierto el secreto de la casa del pino. ¿La casa del pino no era una casa del pino al principio? La han reconstruido. Reconstruida, si ese era el caso, eso significaba que, si hubiera empezado a actuar y buscado la historia de la casa del pino, podría haber llegado allí, y la deducción que Ongo estaba a punto de empezar podría haber sido mía. Me encontré con prisas cuando Mercury nos reprendió a Nils y a mí, pero al mirar a los ojos de Ongo lo entendí. Debería dejarle esto a él. Ongo Takesi tenía un plan. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.